En esta oportunidad vamos a hacer la base para una cartera o tote bag Wayuu. Vamos a ocupar hilo crochet, doble hebra, ¿sí? Hilo crochet en 2 hebras y adicional un cordón sintético de 3 milímetros de espesor, crochet del número 1 y por supuesto un ganchito o imperdible, la tijera que no puede faltar, y vamos a empezar. Bien, entonces tomamos nuestro color de base, que en mi caso es el beige, y voy a formar un anillo mágico, ¿verdad? Entonces yo me lo envuelvo en este dedo, en la mano izquierda, puede ser en 1 o en 2 dedos, listo. Entonces yo me lo envuelvo así de esta forma, formando una X, sostengo. Ahora vamos a pasar el crochet por debajo de esta hebra, ¿cierto? Miren, por acá. Tomamos la hebra que está atrás, sacamos, ¿sí? Y damos un giro. Ahora tomamos este hilo y lo pasamos por la cadenita. Y así formamos entonces nuestro anillo mágico, miren. Ahora vamos a tomar todos los colores y de una vez vamos a ingresar nuestros hilos dentro del tejido. Es decir, mi cordón y por supuesto mis 2 hilos de color, que en mi caso son el vino y el mostaza. Simplemente los juntamos de esta forma y ahora vamos a dar una puntada, un punto bajo se podría decir. Voy a sostener aquí por un momento, voy a dar entonces, vamos a hacer un punto bajo sin terminar, ¿sí? Mírenlo, y de una vez ingresamos todos los hilos. Recuerden, miren, el cordón y los hilos adicional. Los ponemos encima, recuerden, encima del color beige. De esta manera, ¿sí? Y ahora sí vamos a cerrar o vamos a terminar el punto. Terminamos el punto y simplemente vamos a dar 10 puntadas envolviendo todos esos hilos. Entonces llevamos 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos. Miren que voy envolviendo los hilos y sobre todo vamos ingresando el crochet en el centro del anillo mágico. Listo. Entonces llevamos 4, 5, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos y damos una última puntada para 10. Listo. 10 puntos. Ahí está. Cerramos y tenemos entonces nuestro anillo con los 10 puntos. Ahora voy a tirar de la hebra corta, ¿sí? Para ir cerrando el anillo. Ahora vamos a reservar por un momento el beige, lo vamos a dejar aparte y voy a empezar a ajustar los hilos. Listo. ¿A qué me refiero yo con ajustar? Voy jalando para ir perdiendo poco a poco los hilos dentro del tejido, lo mismo el mostaza y lo mismo el cordón. Voy jalando lentamente sin exagerar. ¿Ya? Ahí, miren. Entonces ahí quedaron todos bien ajustaditos. Termino de cerrar por completo el anillo mágico. Y ahora sí hemos formado los 10 puntos, miren. ¿Cierto? Y de una vez ingresamos los hilos desde la primera vuelta. Entonces para tejer la vuelta número 2 voy a hacer aumento sobre cada punto disponible. ¿Ya? Vamos a tejer entonces un aumento sobre cada punto disponible, lo que quiere decir que vamos a tejer 2 puntadas. Tenga en cuenta que en la técnica Wayuu nunca cerramos vueltas, por lo tanto voy a tejer en el primer punto, ingresamos y vamos a dar 2 puntadas en ese primer punto, 1 y 2, ¿verdad? 2 puntos. Listo. De una vez con nuestro marcador de puntos vamos a tomar
nuestro ganchito y vamos a marcar el primer punto que acabamos de realizar. Lo marcamos, miren, aquí están los dos puntos, marcamos el primero, ¿cierto? Marcamos el primero y ahora vamos a dar 2 puntadas, o más bien continuamos dando 2 puntadas en cada punto disponible, ¿sí? Cada punto que se nos presenta. Pasamos al siguiente punto, otros 2 y así. Bien chicos, entonces vamos a dar 2 puntadas en cada punto disponible. Pasamos al siguiente punto, tejemos 2 puntadas y así nos vamos a ir yendo hasta el final de esta vuelta número 2, dando 2 puntadas en cada punto disponible. Listo. Miren, en cada punto voy a tejer 2 puntadas. Y vamos envolviendo por supuesto el hilo alma, el cordón de alma y los hilos que van los hilos que van como colores secundarios. En cada punto voy a dar 2 puntadas. Si usted no quiere utilizar el cordón, no se preocupe, puede utilizar hebras adicionales para darle, eso sí, la resistencia que se necesita. Ya hemos culminado entonces esta vuelta. Vamos a pasar entonces a hacer la siguiente vuelta con el color vino tinto. Entonces usted de una vez va a agarrar mira, llegamos al último punto, ¿verdad? Lo dejamos sin terminar, agarramos el hilo mostaza, vino tinto, perdón, el hilo vino tinto cerramos y empezamos con un punto, ahí donde está el ganchito. Bueno, lo vamos a mover de hecho. De una vez lo voy a quitar, listo, porque ahí ya sé que empieza una nueva vuelta. Entonces suelto el vino tinto, agarro el beige, siempre agarrando los hilos desde abajo para que no se nos enreden, y cerramos ese hilo vino tinto o ese punto vino tinto con el beige, ¿cierto? Miren, así nos debe ir quedando. Entonces ustedes agarran siempre los hilos desde abajo, no lo olviden. Entonces un vino tinto y pasamos al siguiente punto y tejemos el aumento con el color beige. Suelto el beige, agarro el vino tinto, ¿cierto? Ya. Entonces pasamos al siguiente punto, uno solo, suelto el vino, agarro el beige, cerramos y pasamos al siguiente punto y tejemos el aumento, ¿sí? Con el color beige, ¿cierto? El aumento por ahora solamente lo estoy haciendo en la parte del beige y el vino tinto se teje uno solo, ¿cierto? Volvemos a soltar miren cómo suelto yo los colores, agarro nuevamente el vino desde abajo para que no se me enrede y cerramos con el vino tinto precisamente. Pasamos al siguiente punto y hacemos uno solo, suelto, agarro el color beige desde abajo, cerramos este punto y de una vez hacemos el aumento ya con el beige, y esta misma secuencia la vamos a repetir hasta culminar la vuelta, ¿cierto? Un solo puntico en color vino, cerramos soltamos el vino, agarramos el beige y pasamos al siguiente punto y tejemos el aumento. Ya, miren cómo va quedando durito el tejido, ¿va? Suelto el beige, agarro el vino, pasamos al siguiente punto y así uno solo. Soltamos el vino, agarramos el beige desde abajo para que no se nos enrede y pasamos al siguiente punto y tejemos los 2 puntos en color beige. Ya, suelto el beige, agarro el vino,
y hacemos el puntico normal. Suelto el vino, agarro el beige y de una vez pasamos al siguiente punto con aumento, ¿cierto? Es decir, tejemos 2 puntadas en ese punto con el mismo beige. Suelto el beige, agarro el vino, pasamos al siguiente punto, tejemos uno solo en vino, soltamos el vino, agarramos el beige. Sé que soy un poquito repetitivo, pero bueno, es la forma en que yo me hago entender, ¿cierto? Entonces siento que así es más, se puede entender mejor, ¿sí? El tema del cambio de color y todo. Ya próximamente nos estamos acercando al final de esta vuelta, número 3. Ya. Recuerden que la idea es, miren, los colores están así, la idea es agarrar los hilos desde abajo, ¿cierto? Los colores desde abajo. Entonces, por ejemplo, aquí me toca agarrar el beige, lo tomo desde abajo, cierro el punto, pasamos al siguiente espacio y hacemos las 2 puntadas que corresponden a un aumento, ¿cierto? Ahí está. Agarramos nuevamente el vino. Ya. Y así poco a poco se va abriendo la figurita y el plato de nuestra mochila. Miren, vamos acercándonos entonces al final de esta vuelta número 3. El aumento. Agarro nuevamente el vino tinto, siempre tomándolo desde abajo para que no se nos enrede. Hacemos el último vino tinto y hacemos entonces el último aumento con el color beige. En ese último punto que nos queda, mírenlo ahí, en ese puntico beige, ahí encima vamos a tejer el último aumento. ¿Ya? Aumento, miren. 1. Vamos a acomodar este hilito que se me quedó por acá. Se me escapó y ya está. Y el aumento. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a empezar entonces otra vuelta, la vuelta número 4. Ahora, donde está el vino, el puntico vino, voy a agarrar el mostaza desde abajo, miren. Y ahí voy a hacer un aumento. Listo. Vamos a tejer un aumento ahí. Entonces voy a tejer 1 y 2, ¿verdad? Ahora suelto el color mostaza, miren que no he terminado de hacer el punto, entonces tomo el beige desde abajo, acomodamos un poquito y cerramos con ese color, precisamente. Ya. Entonces ahora hacemos un punto en color beige, otro punto en color beige, suelto, agarro el color mostaza y hacemos un aumento aquí. Precisamente ahí voy a tejer el aumento con el mostaza, ¿sí? No, aquí vamos a hacer un cambio, listo. Miren, vamos a hacer lo siguiente, entonces hicimos. Entonces aquí hacemos el aumento encima del vino, un punto normal. Ahora hacemos otro aumento acá, suelto, agarro el mostaza y encima del vino voy a tejer otro aumento, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque siento que la base trata como de encocarse, miren, entonces yo pongo los aumentos más seguidos, vuelvo y suelto el mostaza, agarro el beige y cerramos con este punto. Ahora entonces hacemos un punto normal y pasamos al siguiente espacio con un aumento. ¿Ya? 1 y 2. Suelto este, agarro el mostaza y hacemos un aumento también aquí encima del vino, es decir, 2 puntadas en mostaza.
Miren que a pesar de que estamos utilizando el cordón, aún así nos va dando forma, ¿sí? Y nos da más resistencia, ¿sí? El tejido queda más resistente. Suelto el mostaza, agarro el color beige y hacemos exactamente lo mismo, un punto y aquí en el otro punto beige un aumento. Esta secuencia entonces la vamos a repetir hasta el final. Esta secuencia la vamos a repetir hasta el final. Vengo entonces con ustedes para empezar la quinta fila. Bien chicos, miren, entonces siguiendo la misma secuencia, miren, hemos culminado la vuelta número 4, vamos a empezar la ronda número 5, donde vamos a tejer de la siguiente manera. Entonces aquí sigo tejiendo con el beige. Ahora, donde está el color, mira. Chicos, entonces miren, vamos a empezar la vuelta número 5 y en donde está el color mostaza vamos a tejer ahora con vino, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un aumento, justo lo voy a hacer ahí, un aumento, ¿sí? Y tejo un punto normal encima del otro punto mostaza, soltamos, recuerden, manteniendo el mismo orden, ¿cierto? Miren, beige, mostaza y vino. Y los hilos se agarran desde abajo, ¿verdad? Ahí me toca entonces hacer cambio de color con el beige. Lo agarro desde abajo para que no se me enrede. Cerramos. Y hacemos los punticos. Mira, aquí hacemos 1, 2. Y ahí mismo hago un aumento, listo. Entonces ahí tejemos un aumento. Un punto normal acá. Ahora sí hacemos cambio de color, recuerden, soltamos el color con el que estamos trabajando, que en mi caso es el beige, y ahora agarramos el nuevo color que vamos a utilizar desde abajo, en mi caso el vino. Entonces agarramos el vino y simplemente levantamos acá, cerramos, vamos aplanando la base, que no se nos vaya a encocar, miren cómo debe ir quedando, y hacemos un aumento, ¿cierto? Aquí. Entonces aquí trabajo un aumento encima del primero o del segundo punto mostaza, ya usted lo va haciendo donde usted considere. Soltamos este color, agarramos el beige desde abajo, ¿cierto? Ajustamos, este punto lo terminamos con el beige, mírenlo. Ahora simplemente sigo tejiendo con el color beige, ¿sí? Uno y ahí en el centro hacemos un aumento. Ya, el aumento que es importante para que la base se mantenga planita. Si usted de pronto tiene pérdida, no sabe dónde empieza la vuelta, usted va a dejar el marcador, lo va a poner acá. Justo ahí empezamos la quinta vuelta, ¿verdad? Y seguimos tejiendo normal. En espiral, recuerden que este es el punto bajo, agarrando la hebra de atrás. Este es el punto bajo, agarrando la hebra de atrás. ¿Listo? Entonces ahí hicimos el aumento, un punto más normal, soltamos, agarramos el vino y ese punto lo cerramos con el color vino tinto. De igual manera hacemos un punto y si gusto o necesito el aumento de una vez lo hacemos aquí. Ahí voy a hacer el aumento 1 y 2, ¿cierto? He tejido 2 puntos en un mismo espacio para hacer el aumento. Soltamos el vino, agarramos el color beige desde abajo y esta misma secuencia entonces la vamos a repetir alrededor, listo. Nos vemos entonces para empezar la vuelta número 6. Bien amigos, miren, aquí ya vamos llegando al final de la vuelta. Recuerden que encima del color mostaza se teje con el vino tinto y en uno de esos puntos, de esos 2 puntos se hace el aumento, ¿sí? Si usted considera que son muchos aumentos seguidos, entonces merme los aumentos, ¿sí? Aquí hacemos cambio de color, recuerden lo que les he dicho, agarrar el hilo desde abajo para que no se les enrede, cerramos y hacemos acá los puntos. Yo siento que aquí ya está hay mucho aumento, ¿cierto? Miren que el punto queda como apeñuscado, entonces no voy a hacer aumento aquí, ¿ya? Pero aquí en el siguiente, en la sección de color,
Con el vino sí voy a hacer siquiera un aumento. Un punto y otro punto. Y ahí mismo voy a hacer un aumento o crecido, ¿sí? Que llamamos aumento. Entonces ahora sí, cierro con el color beige y voy a hacer ahora una vuelta con este color, ¿cierto? Entonces vamos a quitar el seguro. Entonces ahora voy a dar una vuelta con este, una vuelta completa con este, ¿ya? Entonces los aumentos los voy a hacer en la parte o encima del color vino. Un solo aumentico ahí. Por ejemplo, ahí voy a hacer un aumento, ¿verdad? Y sigo tejiendo entonces normal con este color. Con el color beige o habano. Recuerden que es punto bajo agarrando el punto, la hebrita que está atrás, ¿cierto? La hebra que está atrás del punto. Ahí está. Entonces ahora, si considero necesario, puedo hacer otro aumento ahí, mírenlo, ¿cierto? Un aumento acá y otro aumento en el espacio. Ahora un aumento aquí, en la parte encima del punto, de cualquiera de los dos puntos en vino y otro aumento acá. Pero recuerden uno solo. Listo. Entonces aquí sigo tejiendo con el color beige. Y recuerden, ahí vamos a hacer un aumento. Para que la base o el plato se me vaya abriendo. Y no se me encoque, ¿verdad? Miren cómo va quedando el platico. Entonces esta misma secuencia lo vamos a repetir al final. Recuerden, una línea en unicolor. Y el aumento en un puntico de cualquier sección. Puntico acá, otro puntico acá, aumento, otro aumento acá, otro aumento acá y así. Listo. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 7. Detalle importante y es que si usted al hacer los aumentos siente que el tejido se le está ondulando porque estamos poniendo muchos aumentos, entonces reduzca. En vez de estarlo poniendo en todas las secciones, lo puede hacer un aumento acá, solamente en las secciones o en los punticos de color, es decir, un solo aumento acá, un solo aumento acá. Si usted considera que al poner los aumentos como yo lo estoy haciendo se le florea o se le ondula, vas a poner los aumentos solamente en los punticos de color. Listo. Entonces, bueno, entonces seguimos la vuelta número 6 con unicolor. Miren que la base y los punticos van quedando muy bonitos y aparte va quedando planita la base, ¿sí? Va quedando súper planita la base. Yo por lo general no utilizo patrones para mis bases, yo siempre lo hago saco diseños de la mente o lo hago así, ¿sí? Porque muchas veces nos guiamos de esos diseños y resulta que al poner o hacer los aumentos como está en el patrón, se nos encoca, ¿cierto? Entonces nos toca a nosotros mismos modificarlo o hacer otro diseño, ¿verdad? El cual no nos quede como ondulado. Más bien que nos quede planito o que no se nos encoque. Pero por lo general se nos encoca el diseño cuando seguimos esos patrones. Yo prefiero hacerlo así a ojo o prefiero inventarme un diseño, ¿verdad? Entonces vamos poniendo los aumentos también, no se les olvide. Cuando usted considere, miren, por ejemplo, ahí puse un aumento porque siento que a veces el punto se inclina hacia la derecha. Cuando el punto se incline a la derecha, eso es un indicio o nos dice que debemos poner aumento, ¿sí? Miren, por ejemplo, los punticos deben quedar por lo general derechitos. Eso significa que de aumento vamos bien, miren, derechito. Cuando usted sienta que el punto se le inclina mucho hacia la derecha de esta forma, significa que nos está pidiendo aumento, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí ya estoy sintiendo como que, miren, el punto trata como de inclinarse hacia la derecha. Entonces debo poner aumento. Miren, ahí puedo poner un aumento, ¿sí? Y vamos obviamente aplanando nuestra base. Miren qué lindo va quedando y sobre todo va quedando duro por el tema del cordón. Mucha gente no pone este cordón
¿sí? Simplemente pone hilos o hebras adicionales y es válido también. En vez de poner el cordón, ponen el mismo hilo, crochet, pero ponen hebras, 6, 8 o 10 hebras dentro del tejido para darle esa dureza al tejido, ¿verdad? A mí me gusta el cordón, siempre lo he utilizado para darle más resistencia al tejido. Es un cordón sintético, recuerden, mírenlo, cordón sintético. Ya vamos llegando entonces al final de la vuelta y entonces vamos a empezar a poner diseño, un diseño en la próxima fila. Listo, vamos a poner un diseño en la próxima ronda, en la ronda número 7. Miren que con el cordón se avanza y no queda muy alta la puntada, queda normalita. Listo, eso sí va a quedar el tejido más duro. Entonces yo siempre recomiendo, aparte vamos a hacer, es una cartera, lo que estamos haciendo es una cartera y entonces debe quedar resistente, ¿cierto? Porque debe resistir bastante peso. La base la vamos a tejer de 25 centímetros. Ojo, es un bolso grande, ¿sí? O tote bag. Bien, aquí vamos llegando al final, donde vamos a hacer el aumento, ¿ya? Aumento. Y ahora vamos a empezar a poner diseño, listo. Entonces seguimos tejiendo, llegamos al final de la vuelta número 6. Vamos a pasar entonces a la fila número 7. Recuerden que en esta técnica nosotros trabajamos en espiral, lo que significa que nunca cerramos filas. Se termina una vuelta, directamente pasa a la otra sin hacer punto deslizado ni nada, como lo hacemos en el crochet tradicional. Aquí no, en la técnica Guayú no se cierran filas. Vamos a empezar entonces a hacer la vuelta número 7. Y encima de los puntos que están de color, voy a tomar como referencia, ¿cierto? Voy a tomar como referencia ese punto, estos punticos, o sea, estos, en color vino. Y justo ahí encima vamos a hacer los puntos en color mostaza. Entonces recuerden lo que les dije. Agarran su hilo desde abajo, ajustan y cierran, ¿ya? Y hacemos, ahora sí, miren, cambio de color y miren lo que yo les digo de tener como referencia estos punticos mostaza, vino. Entonces ahí vamos a hacer un aumento aquí, ¿ya? Ahí está el aumento. Y seguimos tejiendo entonces los puntos más que nos quedan. Nuevamente cerramos ahora con el beige, nuevamente suelto el mostaza, agarro el beige y ese puntico lo vamos a cerrar precisamente con el color beige. Recuerden ir aplanando su base para que no se les encoque nada. Y ahí también vamos a hacer otro aumento, o sea, es decir, sigo tejiendo y aquí voy a hacer un aumento en esta parte, ¿cierto? Entonces ahí trabajamos el aumento y tejemos hasta donde nosotros, o sea, miramos acá, miren, tenemos como referencia estos punticos, entonces aquí arriba debemos terminar. Tejo hasta aquí, cambio nuevamente al mostaza, tejo los puntos en mostaza como lo hice aquí, haciendo el aumento y así, lo vamos a repetir alrededor. Ya, miren, aquí vamos llegando al final, un puntico más en color beige. Ahí recortamos, suelto el beige, lo dejo ahí. Tomamos el color vino. Desde la parte baja. Y lo levanto. Ajusto bien aquí. Y cerramos con el vino. Miren que en ningún momento he tenido que parar a desenredar los hilos. Listo. En ningún momento, perdón, aquí es el mostaza. Bueno, pero podemos hacer así, ven. Vamos a hacerlo con el color, con este color, sí, con el vino. Entonces no hay problema. Entonces hacemos con el vino y vamos tejiendo acá. Entonces ahí voy a hacer un aumento. Ahí voy a hacer el aumento y sigo tejiendo, teniendo como referencia el punto, este cuadrito en vino tinto.
y justo ahí vamos a parar. Nuevamente hacemos el cambio de color, soltamos el vino, agarramos nuestro color beige y cerramos con este color. Ya. Y vamos aplanando nuestra base. Recuerden ir aplanando su base. Seguimos tejiendo con el beige. Y recuerden que dentro de este espacio debo hacer un aumento también en color beige. Por ejemplo, ahí lo voy a hacer. Listo. Ahí está, miren, 2 puntadas en un mismo punto. Ya está mi aumento y me queda por tejer, bueno, 2 punticos más de esta sección. Vuelvo y suelto el beige, agarramos ahora el mostaza, ¿sí? Agarramos el mostaza y hacemos acá los punticos en mostaza, dentro del cual en ese espacio debemos hacer un aumento en color mostaza. Por ejemplo, aquí lo voy a tejer 1 y 2 en un mismo orificio, ¿cierto? Hacemos el aumento, vamos aplanando nuestra base. Y ahí hacemos cambio de color, nuevamente soltamos el mostaza, agarramos el beige, perdón. El beige, agarramos, cerramos y hacemos los punticos con este color, ¿sí? Deben verificar por el revés que no se les vean los hilos. Miren, por ejemplo, aquí se ve un poquito del vino, lo voy a jalar un poquito, exacto. Para regular, vuelvo y volteo y seguimos tejiendo. ¿Sí? Seguimos tejiendo con este color, con el color beige. Recuerden dentro que aquí en este espacio debemos tejer el otro aumento, es decir, uno y otro punto, ¿ya? Y seguimos tejiendo con este color. Ahora sí hacemos cambio de color, ahora me toca vino, ¿cierto? Estamos intercalando un cuadrito o una línea en color mostaza y una línea en color vino, ¿sí? Ahora me tocan unos punticos en vino. Y ahí hacemos el aumento, ¿ya? Y ahora sigo tejiendo 1. Ok, aquí hacemos el aquí hacemos mira, aquí hacemos el cambio de color, ¿sí? Bueno, pero venga, aquí yo puedo correr un poquito para acá para que este me quede de 5 también. Entonces voy a correrme un puntico más acá, ¿sí? Y ahora sigo, simplemente agarramos el beige, cerramos y cambiamos al beige. Precisamente seguimos tejiendo con este color. Miren cómo va quedando de bonito. Y recuerden hacer el aumento en uno de esos puntos, es decir, ahí. Tejo uno más en color beige. Y nuevamente hacemos el cambio de color. Ahora, como ya hicimos vino, me toca ahora el mostaza. Agarramos el mostaza. Cerramos con este color. Y tejemos los punticos que me corresponden precisamente con este color. ¿Cierto? Recuerden teniendo como referencia estos punticos en vino, ¿cierto? Y en el último punto vamos a hacer el aumento. Ahí tejo un aumento, vuelvo y suelto el color mostaza, agarramos el beige y esta misma secuencia la vamos a repetir hasta el final, ¿cierto? Entonces, esto que hemos venido tejiendo lo vamos a repetir hasta llegar acá. Nos vemos entonces para empezar la vuelta número 8.
Listo, miren, entonces aquí ya vamos llegando, estamos avanzando un poco más. Recuerden entonces ir intercalando los colores, ¿cierto? Así. No debe quedar uno al lado del otro igual, es intercalado. Mostaza, vino, mostaza, vino, mostaza, vino, mostaza y así, hasta finalizar. Miren chicos, entonces para mayor comodidad yo les recomiendo que suelten los hilos al suelo, ¿sí? Los ponen en el suelo, eso sí, con el mismo orden, para que no se les vaya a enredar. Entonces, por ejemplo, si me toca el beige, lo agarro desde abajo, ¿cierto? Ahí ya habíamos hecho cambio de color, entonces simplemente sigo tejiendo los puntos que me corresponden con este color, ¿verdad? Aquí, miren, aquí vamos llegando entonces al final de esta vuelta. Hacemos un punto acá. Y ahí mismo, después, perdón, vamos a hacer el aumento. Ahí está, 1 y 2. ¿Cierto? Nuevamente suelto. Ahora como la secuencia es un mostaza y un vino, ahora que me toca después del vino, nuevamente el mostaza. Entonces, como les digo, miren, sueltan, agarramos el hilo, miren que si los ponemos ahí en el suelo ordenadamente, eso sí, no tienen por qué enredarse los hilos, enredarse en los hilos. Entonces hacemos los punticos que me compete hacer con el color mostaza. ¿Sí? 2, 3, 4. Y de una vez ahí realizamos, miren, no se nos pueden ver los hilos, jalamos un poquito. Bueno, aquí me quedó esta de 4, no importa. Ya. Entonces ahora, miren, entonces ahí vamos a hacer el aumento, ¿sí? Aumento. Hacemos suelto, mírenlo. Agarro el beige desde abajo. Hacemos los puntos que me corresponde con el color beige. Está quedando durísima la base por lo mismo, por el tema del cordón. Y yo quiero que la mochila quede, o el bolso quede así. Entonces por eso le pongo el cordoncito, ¿verdad? Entonces ahí hacemos el aumento. Suelto. Ahora que me toca, miren, después del mostaza me toca el vino. Entonces, según viendo la figurita, nos quedan bien distribuidos los colores, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con el color vino? Suelto. Ahora agarro el beige y avanzo, ¿ya? Suelto. Y empezamos la vuelta número 8, ¿sí? Vamos a empezar entonces la vuelta número 8. Evidentemente este espacio me quedó muy reducido. Vamos a dar una vuelta, una línea en beige, ¿ya? Voy a dar una vuelta en beige y de una vez encima de estos punticos de color vamos a hacer un aumento. Entonces ahí hago el aumento, ¿ya? Seguimos avanzando hasta el final de la misma manera con el color beige. Entonces aquí vamos a hacer otro aumento en este espacio, ¿cierto? Pueden aplanar su base. Y vamos a hacer un aumento aquí. Aumento. Y así sucesivamente. Entonces ahora encima de los punticos de color vamos a realizar otro aumento. ¿Ya? Si usted cree que al hacer esto se le encoca o, por ejemplo, si se le encoca es porque falta aumento, entonces ponga más aumentos seguidos. Pero de lo contrario, si se le está ondulando, reduzca los aumentos. ¿Sí? Vas a reducir los aumentos. Entonces aquí vamos a hacer otro aumento. Ya, mírenlo ahí. Y sigo avanzando como si nada. Eso sí, con el mismo color. Ahora en este espacio vamos a hacer otro aumento. En este espacio beige, aquí, un aumento, mírenlo ahí.
¿sí? Vamos aplanando la base, por supuesto. Entonces nos vemos al final de esta vuelta para seguir avanzando. Listo, vamos a pasar ahora. Sigan de la misma forma, ¿sí? Tejiendo con unicolor, con el color beige. Y recuerden que encima de cada puntico y de espacio van a hacer un solo aumento. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 9. Bien, entonces aquí ya vamos llegando al final, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer otra vuelta. Vamos a empezar a hacer la vuelta número 9, ¿cierto? Entonces aquí llegamos al final. Entonces aquí voy a tejer un puntico más como para que no me quede tan pegadito. Y voy a dar una vuelta ahora en mostaza. Suelto el beige, agarro el mostaza desde abajo. Y de igual manera vamos a hacer los aumentos, ¿sí? Teniendo como referencia el diseño, ¿sí? Los punticos de la última vuelta de diseño, en este caso esta. Teniendo como referencia la vuelta número 7, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hacer el aumento. Bueno, miren, les muestro. Seguimos tejiendo. Entonces aquí voy a hacer un aumento, ¿verdad? Pero tenga en cuenta que es una vuelta unicolor. Yo la voy a tejer toda en mostaza. ¿Listo? Entonces seguimos tejiendo con mostaza. Procurando que el punto quede bonito e ir aplanando nuestra base, ¿cierto? Para que no se nos vaya a encocar. ¿Ya? Entonces seguimos tejiendo. Entonces, donde consideremos, miren, por ejemplo, en esta sección debo hacer otro aumento. Entonces ahí lo voy a tejer, ¿verdad? Entonces, en todas las secciones un solo aumento. Un aumento aquí, un aumento acá, un aumento en encima del vino, un aumento por aquí, un aumento encima del mostaza, un aumento acá y así. Un solo aumento vamos a ir trabajando en esta vuelta número 9. Y lo vamos a hacer en color mostaza. Si usted en vez del mostaza quiere hacerlo vino, pues lo puede hacer. Listo. Tenga en cuenta que yo aquí estoy trabajando en unos colores, pero también usted los puede trabajar la base, su base en otros tonos, ¿verdad? En otros colores. Entonces aquí yo trato de... Okay. Para que los hilos no se me vayan a ver si se enfoca otra vez la cámara. Ok, ahí está. Entonces recuerden, vamos a seguir de la misma manera con el color mostaza. Listo. Entonces aquí en esta sección llegamos a la parte del vino. Ahí voy a trabajar un aumento. Entonces ahí la voy a trabajar, mírenlo. Ya saben que los aumentos es simplemente tejer dos puntadas en un mismo espacio. Sigo tejiendo y en esta sección hago otro aumento. Y por supuesto, lo que yo les he comentado, aplanen su base para que no se les vaya a encocar. ¿Sí? Entonces vengo con ustedes para empezar la vuelta número 10. ¿Listo? Repitan la misma secuencia. Bien, chicos, miren, aquí estamos tejiendo todavía la vuelta, ¿cierto? La vuelta número 9. Y no se les olvide hacer un solo aumentico en cada sección, ¿verdad? Un solo aumento. Y así la base les va a quedar planita. Miren que a mí me está quedando súper planita la base, miren. Miren qué bonito queda, súper planita y sobre todo queda muy rígida. Queda súper rígida, ¿verdad? Entonces aquí yo sigo avanzando con el color mostaza. Ya. Damos la vuelta número 9. Recuerde que esta base debe medir
aproximadamente unos 25 centímetros. Aquí sin mucho llevaremos unos, les voy a decir cuántos llevamos. Miren, la base me debe quedar de 25, ¿cierto? Miren todo lo que nos falta para culminar la base. Por ahora llevamos 13 centímetros, ¿va? Llevamos 13 centímetros, nos quedan todavía unos 12 centímetros para empezar a subir. Vamos a poner un diseño muy hermoso, después les mostraré cuál diseño vamos a poner. Por ahora no me voy a adelantar ni les voy a decir, queda como sorpresa, para que estén muy atentos a esa clase que vamos a dar sobre el levantamiento de la mochila, ¿va? Del bolso. Mira, aquí ya vamos acercándonos al final de esta vuelta, de esta ronda, ¿verdad? Nos vamos acercando al final de esta vuelta o esta ronda. Número 9. Ya, entonces ahora vamos a cambiar nuevamente de color. Ya, bueno, entonces ahora aquí vamos a hacer cambio de color. Y ahora vamos a dar una vuelta en color vino, ¿sí? Soltamos entonces. Miren que yo siempre el último punto, cuando voy a hacer cambio de color, lo dejo abierto. Entonces cuando voy a hacer cambio de color, agarro el nuevo color, en mi caso el vino, voy a tomarlo y simplemente cierro ese punto con el vino. Y seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo con el vino y recuerden hacer los aumentos de igual manera. Listo. En esta partecita vamos a hacer un aumento. Entonces ahí empezamos con el vino y hacemos el primer aumento en esta sección y vamos aplanando la base para que siga, no se nos vaya a encocar, ¿verdad? Al hacer esto vamos, digámoslo así, vamos organizando el tejido, ¿sí? Y obviamente debemos hacer los aumentos, ¿verdad? De igual manera como lo hicimos en la parte del mostaza, vamos a hacer un aumento acá, otro aumento acá, un aumento en este espacio, otro aumento acá, un aumento aquí y así, un aumento por acá, así, en todas un solo aumento. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en esta fila número 10. De igual manera, ¿ya? Vamos a hacer entonces el aumento por acá. Ahí está el aumento, sigo tejiendo. Ahora el siguiente aumento va acá, encima de esta figurita, ¿cierto? Teniendo como referencia a esa figurita o esa línea de color. Ok, entonces sigo tejiendo, entonces acá voy a hacer otro aumento, ¿cierto? En esta sección hacemos otro aumento. Ahí está. Vamos aplanando la base y vamos organizando los hilos, por supuesto. Y entonces en esta sección hacemos otro aumento. ¿Ya? Procuren que los puntos queden bonitos y sobre todo planitos. Entonces procuren que los puntos y la base quede planita. ¿Ya? Por eso es muy importante que tejan con los hilos y el gancho recomendados. Listo. Hilo crochet doble hebra Miratex y la aguja de crochet número 1. Acorde al grosor del estambre. Ya hicimos el aumento acá. Ahora hacemos un aumento aquí en esta sección. ¿Sí? Y hacemos el aumento. Y vamos avanzando.
Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 11. Listo. Repitan la misma secuencia. Ahí nos vemos al final de esta vuelta. Miren chicos, ya vamos llegando entonces al final de esta vuelta número 11. Perdón, vuelta número 10, ¿verdad? Vuelta número 10, vamos llegando al final de esta ronda o carrera. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a poner un diseño después de haber hecho estas tres líneas, beige, mostaza y vino tinto. Vamos a proceder a hacer un diseño, ¿va? A poner un diseño en las siguientes vueltas, pero les voy a explicar algo. Miren, aquí ya vamos llegando entonces al final. Recuerden el aumento, 1 y 2 puntos, ¿sí? Para que la base no se me encoque. Jalamos un poquito el cordón, miren cómo está quedando hermoso, espectacular. Y sobre todo los colores, me gusta la combinación de colores que he formado aquí. Ahora miren, ¿ya? Entonces aquí hacemos cambio de color, ¿sí? Entonces presten mucha atención, si se fijan muy bien estas líneas me quedaron muy pegaditas, ¿verdad? Entonces yo voy a corregirlo, entonces voy a tratar de hacer un puntico acá y un puntico acá, ¿cierto? Para que no me quede el diseño tan pegadito. Bueno, de hecho vamos a hacer una fila, ya me doy cuenta de algo y es que yo debo hacer una línea. Vamos a hacer una línea en color beige antes de empezar a poner el diseño. Entonces después de esa línea beige, ahora sí, después ponemos el diseño. ¿Ya? Entonces recuerden, ubican sus hilos en el orden para que no se les enreden. El beige arriba, el mostaza a la de izquierda y el vino más abajo. Entonces aquí hacemos nuevamente cambio de color y hacemos una línea más con beige. Es decir, pasamos de la línea 10 o fila 10 a la fila número 11. Entonces de igual manera, miren, me voy yendo con este color. ¿Ya? Con el color beige. Recuerden hacer su aumento, por supuesto, el aumentico. Ahí está el primer aumento. Sigo tejiendo con el beige en el contorno, ¿cierto? Alrededor. Haciendo el aumento aquí, un aumento por acá, un aumento aquí y acá, así. Un solo aumentico para que la base se mantenga plana. Entonces aquí en este espacio donde está, digámoslo así, aquí, encima de ese espacio vamos a tejer otro aumento, ¿ya? Entonces aquí, miren, aquí tejemos el aumento 1 y 2, ¿sí? Por supuesto vamos aplanando nuestra base y jalo levemente el cordón para que esto se mantenga planito, ¿sí? Miren, volteamos y miren cómo queda por el revés. Y mejor por el derecho, o sea, por ambas partes queda muy bonito, pero deben procurar que quede prolijo, ¿cierto? Entonces seguimos tejiendo con el color beige y entonces en el siguiente espacio vamos a hacer otro aumento para formar, hacer que la base se mantenga plana, es decir, encima de esta figurita aquí vamos a tejer un aumento. Ya, entonces por acá voy llegando al espacio donde debo hacer el aumento, es decir, acá, 1, y en ese mismo punto de espacio tejemos otra puntada para formar el aumento, mírenlo ahí, y seguimos hasta el próximo espacio. Ya. Y no se les olvide ir aplanando su base para mantenerla lo más planita posible.
Llegamos entonces a este espacio donde debemos hacer otro aumento. ¿Cierto? Debemos tejer otro aumento. Es decir, aquí, miren, ahí voy a tejer 2 puntadas, ¿sí? 1 y 2. ¿Ya? Entonces seguimos hasta el próximo espacio y hacemos lo mismo, otro aumento, y así en cada uno de los espacios, un solo aumento. Un aumento acá, otro aumentico acá, otro aumento acá y así. En cada espacio que ustedes se encuentren van a tejer un aumento. Y no se les olvide, debemos ir aplanando nuestra base. Con nuestras manos le vamos dando esa amplitud. Entonces vamos llegando nuevamente a este espacio donde nos corresponde hacer ahora otro aumento, ¿sí? Por acá. Nos corresponde hacer otro aumento, mírenlo ahí. Ahí está el aumento. Sigo tejiendo entonces. Entonces ahora aquí en este espacio me corresponde el aumento. Amigos, entonces sigan de la misma manera y nos vemos entonces al final de esta vuelta para empezar la ronda número 12. ¿Listo? Ahí hicimos el aumento, miren, 2 puntos en un mismo espacio. Ahí está. Entonces seguimos tejiendo y recuerden un aumentico en cada sección. Luego entonces con ustedes para empezar la vuelta número 12. Bueno chicos, miren, aquí ya vamos terminando la fila. ¿Sí? La ronda. Y entonces recuerden los aumentos. No podemos dejar de hacer aumentos, ¿sí? Porque la base debe seguir ampliando, ¿sí? Si yo no hago los aumentos, evidentemente el tejido empieza a subir. Y todavía no queremos subir porque la base es grande. Debe medir 25 aproximadamente. ¿Listo? Entonces por eso no puedo dejar de seguir haciendo aumentos, tengo que seguir haciendo los aumentos, ¿verdad? Para que la base siga plana. Aquí hacemos otro aumento, miren, 1 y 2, ¿sí? Aquí no estoy manejando secuencias, ya desde muchas vueltas abajo dejé de hacer la secuencia, simplemente pongo los aumentos donde les estoy diciendo, en cada espacio. No es necesario que decir, tengo que hacer 20 puntos un aumento, 20 puntos un aumento, no. No es necesario, usted los va a poner donde usted considere para que la base no se le vaya a encocar. Mire que la base está súper planita. Vamos llegando entonces al final de esta vuelta número 11. Para empezar la 2, donde en esa fila precisamente vamos a empezar a poner diseño. Yo voy a hacer unos corazones, ¿listo? Vamos a poner unos corazones en la siguiente vuelta. ¿Ya? Pero bien, usted puede poner otra figura. Hay muchos diseños, obviamente. Entonces aquí seguimos tejiendo. Y ya entonces vamos a empezar a poner corazón. Entonces por aquí debemos hacer el último aumento, justo ahí. Un aumentico como para que la base no se me vaya a empezar a encocar. Ojo, tampoco es que usted va a usar de los aumentos y va a poner indiscriminadamente aumento en todos los puntos. No se puede hacer porque inmediatamente se le ondula, ¿sí? Se le florea el tejido. Entonces la idea no es que se nos floree, sino que quede plano, más no sin exagerar. Miren que yo no he exagerado con los aumentos y me queda. Bueno, vamos a explicar entonces el tema del corazón. Resulta que si ustedes ahí claramente se ve que estas dos figuritas quedaron muy pegadas, ¿verdad? Entonces yo trataré de hacer el primer puntico acá, perdón, el puntico acá y otro puntico acá, ¿sí? Tratando de equilibrar, ¿sí?
Entonces de igual manera sigo entonces tejiendo con el beige porque es el color de base. Entonces aquí seguimos, pasamos entonces a la vuelta número 12. Si tiene alguna inquietud o algo, vamos a poner un marcador. Yo voy a poner un marcador a partir de ahora y lo voy a dejar a lo largo de las vueltas que me queden para terminar la base. Entonces no lo voy a quitar, simplemente lo dejo ahí como una señal o guía para saber dónde termina la vuelta. Listo, estoy trabajando en espiral. Recuerden, entonces aquí vamos a hacer el aumento. Un aumentico por acá, en esta sección igual. Entonces aquí aumento 1 y 2, ¿ya? Ahí está el aumento, el primer aumento, miren. Ahora sigo tejiendo y voy a formar entonces el corazón. Entonces el primer puntico del corazón. Ya, entonces aquí hacemos este punto, hacemos otro y hacemos cambio de color, recuerden. Agarramos el mostaza desde abajo. Un solo puntico, listo. Un solo puntico. Ahora sigo tejiendo, vuelvo y suelto el color mostaza, agarro el beige y cierro. Sigo tejiendo entonces hasta la próxima figurita, hasta acá. Y recuerden seguir haciendo sus aumentos. Ok, entonces miren, en este espacio debemos hacer un aumento también. De una vez lo voy a hacer por acá. Ahí miren, 1 y 2, ¿sí? El aumento. Hicimos un aumento acá. El puntico, mírenlo acá. Hacemos otro aumento acá. Aquí también tenemos que hacer otro aumento y hacer el puntico a la vez, ¿cierto? Un puntico en color, en mi caso vino. Sigo tejiendo. Miren que esta base va quedando súper plana. ¿Ya? Miren qué linda, ya se va formando los punticos, ¿sí ven? Y formamos el primer punto mostaza. Ahora llegando aquí vamos a formar. Ok. Vamos a formar un puntico acá. Bueno, creo que es en el centro. Será en el centro, aquí y aquí. Este punto va a quedar acá. Bueno. Trato de ubicar los punticos para que me quede equilibrada por el tema de que esas dos líneas me quedaron muy pegadas. Entonces, si hago un puntico acá y otro aquí, miren que evidentemente me quedan muy cerca, ¿cierto? Entonces yo trato como de equilibrar ahí para mejorarlo estéticamente, ¿verdad? Para que se vea más bonito. Entonces por aquí vamos a poner, no se me puede olvidar el aumento, entonces aquí hago el aumento, ¿cierto? En esta sección aquí. Y de una vez, entonces hacemos cambio de color. Suelto, agarro el color vino desde abajo y hacemos nuestro cambio de color. Entonces lo hacemos y formamos el puntico ya en vino, mírenlo ahí. Nuevamente soltamos el vino, agarramos el nuevo color, en mi caso el beige, y cerramos. Ya, miren que ahí ya quedó un puntico en mostaza y un puntico en vino. Seguimos tejiendo. Lo más importante de la técnica Guayú es que usted tenga paciencia, ¿sí? Para hacer cambio de color y todo. Si tiene paciencia, si es de las personas que tiene paciencia, entonces lo va a lograr, ¿sí? Le va a salir muy bien su base. Ok, en esta sección recuerden debemos hacer otro aumento. En esta sección, miren, aquí me refiero a esto. Entonces por aquí debemos hacer otro aumento. Entonces aquí, miren, ahí voy a hacer el aumento. 1 y tejo otro punto en el mismo espacio. Ya hicimos el aumento. Seguimos tejiendo entonces y en la próxima figura o color vamos a poner otra puntadita en color mostaza, ¿cierto? Y recuerden que también debemos hacer de una vez el aumento por ahí, en esa sección.
¿Ya? Ok, aumento, miren, ahí hacemos el aumento y de una vez hacemos cambio de color. Voy a pasar ahora al color mostaza. Cierro este puntico con mostaza y hacemos al lado un puntico en mostaza, mírenlo ahí. Nuevamente suelto el mostaza y agarro el color beige desde abajo, ¿cierto? Y así evito que los hilos se me enreden. Seguimos tejiendo. Ustedes sí ven cómo van quedando cómo va quedando la base, miren, súper planita y sobre todo va quedando dura. Eso es lo bonito de la técnica, que usted forma un tejido y un diseño a la vez. ¿Ya? Miren que aquí ya hicimos el aumento, ¿cierto? En esta sección. Aquí me corresponde otro aumento y aquí otro. Y así en cada una de las secciones, pero sin olvidar los punticos, ¿cierto? Ir colocando un punto para ir formando la punta del corazón, se podría decir. Les voy a ir dando medidas de cuánto me va quedando la base. 17 casi, ¿cierto? Bueno, unas 4 o 5 vueltas más y cumplimos los 22. Ah, son 25, no. Recuerden, chicos, son 25 centímetros. Wow, nos queda todavía. Por ahí unas 6 vueltas más. Con 6 vueltas más. Ok, entonces nos vemos, vamos a repetir y nos vemos para empezar la nueva vuelta, la vuelta número 13.